Buena gente, ya sé que subí otro capítulo hoy, es muy raro, no pasó nada, quédense tranquilos. Con eso dicho, den like, suscríbanse si no lo hicieron, la verdad, ayuda mucho al canal, ayuda mucho a que me den ganas de subir más videos. Como dije antes, con eso dicho, vamos con la teoría. Narración POF. Parece que las cosas están bastante animadas aquí. Ken hizo crujir su cuello cuando sus alas desaparecieron y dio un paso adelante, deteniéndose justo enfrente de Toso. Lord Ken. Creo que quizás puedas aclarar las cosas aquí. The First Blood sudaba un poco mientras miraba a su maestro. Su tono ahora era incierto. En ese momento, ni siquiera necesitaba escuchar las palabras de Ken para saber que Saburo había estado diciendo la verdad. De lo contrario, Ken ya habría decapitado al hombre de paja hace mucho tiempo. Bueno, parece que todo salió según lo planeado. Ken luego le dio una palmada en el hombro a First Blood y sonrió debajo de su máscara. La primera espada parpadeó un par de veces antes de asentir. Supongo que continuaremos esta conversación más tarde. Aún así, pensar que él haría tal cosa sin, no, necesito sacar esos pensamientos de mi cabeza. Akira parecía estar mucho menos molesto por eso, simplemente se encogió de hombros antes de irse solo, probablemente a buscar algo de comida. A diferencia de Toso, no se sentía traicionado de ninguna manera. Simplemente siguió órdenes durante toda la guerra, y tampoco le guardaba rencor a Saburo, ya que asumió que la segunda espada había estado haciendo lo mismo. Había sospechado en algún momento que Saburo en realidad no los estaba traicionando. Especialmente al ver que los niños podían derrotarlo tan fácilmente. Era muy consciente de las limitaciones de Second Blade y sabía que controlar múltiples clones era agotador. Pero al haber pasado más tiempo en el laboratorio de Saburo, también sabía que el límite de clones que podía controlar perfectamente era asombroso. Solo unos pocos niños realmente tenían esperanzas de luchar contra él, especialmente sus clones más fuertes. En realidad, solo Yue, Tatsukio y algunos otros. Bien, al menos todo salió bien. La tercera espada se encogió de hombros mientras caminaba hacia las ruinas del complejo de la Hermandad Oscura, dirigiéndose directamente a la despensa, o lo que quedaba de ella. Mientras eso sucedía, Ken ya se había vuelto hacia los invitados destacados. Es decir, Mifune y Cloud Duo. El general Samurai ya se había acercado a su lado, no queriendo involucrarse más en un asunto interno de la hermandad. El líder ciego caminó hacia ellos y los saludó jovialmente, no sin antes hacerle señas a Saburo para que fuera y comenzara a ayudar a los heridos. La segunda espada asintió y desapareció, y alrededor de 20 clones aparecieron en el campo de batalla y comenzaron a ayudar con las muchas heridas. 10 se centraron en las heridas sufridas por los niños de la hermandad, y los otros 10 estaban ayudando a los médicos que había traído el ejército samurái. Tanto el Raikage como Be estaban bastante bien, la curación natural del Jinchuriki fue suficiente para que las lesiones que había sufrido mejoraran en los próximos días. Y el Raikage estaba realmente solo un poco cansado. No había aparecido nadie capaz de herirlo. Tal vez Zan podría haber tenido una oportunidad si Akira no lo hubiera ejecutado a sangre fría, pero eso fue simplemente el destino. Mientras tanto, Mifune había sufrido algunas quemaduras, ciertamente iban a sanar, pero algunas probablemente también dejarían cicatrices. Especialmente una quemadura que había sufrido al recibir un puñetazo de magma en la mejilla. Por desgracia, Roshi también había perdido un brazo para herir así a Mifune, por lo que el general consideró que valía la pena el intercambio. Tenía la barba ligeramente quemada, pero por lo demás estaba bien. Semejantes heridas significaban poco para un guerrero experimentado, nada que le hiciera dejar de luchar. Estaría bien después de unas semanas de curación. Caballeros, les agradezco a todos por aparecer justo a tiempo para ayudar a mi hermandad. El asesino ciego finalmente saludó a los tres con una profunda reverencia. Mientras lo hacía, también se quitó la máscara y la colocó en algún lugar dentro de su capa. Ante ellos se perdió toda pretensión, y Ken no estaba dispuesto a fingir que no habían sido cruciales para su éxito. Si no hubiera sido por ellos, el plan que había elegido no habría funcionado en absoluto. Y todo lo que le importaba habría muerto si hubiera intentado atravesarlo. Es natural, Mifune asintió, sus ojos mirando hacia un lado durante unos segundos, observando a los niños de la Hermandad Oscura, pero probablemente solo mirando la figura de Yue. La princesa sangrienta no había resultado muy herida durante el conflicto. Solo algunos rasguños y quemaduras.
Pero su cuerpo y su ropa todavía estaban completamente cubiertos de sangre, y ciertamente no era de ella. No hace falta decir que estaba a la altura de su apodo. Verla a salvo hizo que Mifune también se sintiera cómoda. Pero también suspiró cuando sus ojos se posaron en Ken antes de que se dirigieran al Cloudway de regreso a Ken. Su mensaje fue bastante claro para el asesino. Pero Ken no estaba dispuesto a hablar del asunto más tarde. Lamento haber puesto en peligro a Yue, espero que tú y Yuichi encuentren la capacidad de perdonarme. Ken se inclinó una vez más hacia Mifune, sin molestarse en ocultar su conexión con la Tierra del Hierro al Raikage y B. El Raikage específicamente levantó una ceja al reconocer los nombres que Ken había pronunciado. Bueno, hubiera sido extraño si no lo hubiera hecho. Ir al territorio de otro país y ni siquiera saber los nombres de sus gobernantes lo habría hecho parecer una broma de shinobi. ¿Puso en peligro a Yue, la princesa de la Tierra del Hierro? Los ojos del Raikage luego se inclinaron hacia los miembros de la Hermandad Oscura, antes de aterrizar en la figura de la princesa sangrienta. Sus ojos se entrecerraron una vez más mientras miraba su cabello rubio empapado de sangre ondeando al viento. ¿No me digas? El Raikage sonrió temblorosamente mientras su mente juntaba las piezas. Tenía sus sospechas en el pasado. Muchos tenían sus sospechas, de hecho, había varias razones por las que la gente la llamaba la princesa sangrienta después de todo. Pero no esperaba obtener una confirmación real de la boca del león. Ya veo, así que confías en ellos dos. Bueno, elegiré confiar en tu juicio, ya que todavía no nos has decepcionado. Mifune miró hacia el Raikage y B, antes de suspirar. En cuanto a tu disculpa, la acepto. Creo que Yuichi puede estar un poco enojado contigo por ahora, pero puedo manejar sus rabietas. Sabía qué tipo de vida llevaría Lady Yue a tu lado, este es simplemente uno de los riesgos. Mifune suspiró una vez más mientras se cruzaba de brazos y sacudía la cabeza. Ken asintió y giró su cabeza hacia Yue por un segundo. Esto puede ser un poco más serio que algunas rabietas, Mifune. Sería una pena perder a Yue ahora, ella tiene mucho talento y su talento aún no ha florecido adecuadamente. Mifune parpadeó un par de veces al escuchar las palabras de Ken. Era como si estuviera escuchando las palabras de un viejo maestro hablando de uno de sus estudiantes más preciados. A veces es difícil recordar que este hombre es en realidad un niño, no es que alguna vez lo trate como a un niño, eso sería una falta de respeto hacia él y sus logros. El general sonrió un poco al pensar en eso antes de abrir la boca y descartar las preocupaciones de Ken. No me preocuparía por eso. Personalmente me resistiré a tal cosa, pero dudo que llegue a eso. La propia Yue protestaría por abandonar este lugar con vehemencia. Yuichi puede ser capaz de enfrentarse conmigo, pero caerá de rodillas en el momento en que Yue lo mire con esos ojos de cachorro. El general parecía divertido solo de pensar en ello, y el monstruo ciego tampoco pudo evitar sonreír mientras imaginaba la escena en su mente. Luego se volvió hacia Cloud Duo, quien había estado inusualmente silencioso durante su conversación con Mifune. Ahora bien, Lord Raikage, Killer B. Parece que lo hice, les debo mucho a ustedes dos. El Raikage inmediatamente agitó su mano con desdén. Va, no te preocupes. Nos has ayudado muchas veces en el pasado, no hay favores entre amigos. El Raikage le dio al asesino ciego una amplia sonrisa mientras hablaba. Uno que Ken terminó regresando. De hecho, me siento un poco mal ahora por siempre aceptar pagos cuando te ayudo. Ken sudaba un poco mientras su sonrisa temblaba ligeramente. El Raikage se rió a carcajadas al oír eso. Ah. No te preocupes por eso. Fui yo quien te contrató en lugar de pedirte ayuda como amigo. Traté las cosas como una transacción, así que es justo que lo veas como tal. El Raikage sacudió la cabeza mientras le daba al asesino ciego una mirada compleja. Yo no diría eso. Siempre has dejado claras tus intenciones y siempre has trabajado duro para mantener relaciones amistosas conmigo y la hermandad. A veces he hecho un trabajo deficiente al corresponder esto, pero planeo cambiar eso de ahora en adelante. La respuesta de Ken pareció bastante complaciente para el Raikage. Sin duda fue un paso adelante en su relación, pero era de esperarse. Lo aprecio, pero aún así, ¿quién hubiera pensado que la princesa sangrienta era una princesa real? Había especulado muchas veces sobre los vínculos que tenías con la Tierra del Hierro, pero nunca pude identificarlo. El líder de la aldea de las nubes pareció mirar hacia Mifune durante unos segundos antes de volverse hacia Ken. Bueno, era un secreto bastante bien guardado.
Pero pensé que no tenía sentido guardarlo por más tiempo. Al menos no para ustedes dos. El monstruo ciego inclinó la cabeza hacia un lado mientras hablaba. Luego, sus fosas nasales se dilataron un poco, giró la cabeza hacia un lado y sonrió una vez más. Parece que es el último en llegar, murmuró el líder asesino mientras se cruzaba de brazos. Oh. ¿Estamos esperando a alguien más? Tanto Raikae como Mifune miraron en la misma dirección que Ken había mirado. B hizo lo mismo, aunque todavía no aportaba mucho a la conversación. A lo lejos, todos no lograron ver nada específico. B fue el primero en notarlo entre los tres. ¿Una nube amarilla? Murmuró cuando vio algo en el cielo, envuelto por las otras nubes en la distancia, pero moviéndose hacia ellas de todos modos. Oh. Entonces era él. El humor del Raikage pareció amargarse por unos segundos, su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido tan pronto como reconoció la técnica. Mifune no lo reconoció, pero sí vio la nube, que volaba hacia ellos con bastante rapidez. Finalmente llegó a la nube justo encima de sus cabezas, y fue entonces cuando empezó a descender. Bei y Mifune saltaron un poco hacia atrás, ninguno de los dos era consciente de lo que se avecinaba exactamente. El general samurái incluso tenía la mano en la empuñadura de su espada, por si acaso. Sin embargo, Ken y el Raikage no reaccionaron mucho. Se quedaron completamente quietos mientras la nube aterrizó cerca de ellos y se dispersó en segundos, revelando una figura bastante familiar. Un hombre de mediana edad con barba puntiaguda, que llevaba un par de sandalias, un mono negro y una capucha blindada con una diadema tipo pañuelo atada alrededor de la frente y la capucha. Todos lo reconocieron al instante, aunque no conocían su rostro, conocían las palabras en su espalda. El tercer Hokage, murmuraron Bei y Mifune aproximadamente al mismo tiempo. El actual dios de Shinobi, Hiruzen Sarutobi, había hecho su entrada. El general suspiró y relajó un poco la guardia al notar que Ken estaba completamente tranquilo. Oh, parece que llegué un poco tarde, murmuró Hirzuen mientras se limpiaba el polvo de los hombros y miraba alrededor del campo de batalla a los cadáveres dispersos de Shinobi. Diría que llegaste justo a tiempo, Ken asintió hacia Loage. Interiormente, sintió que su mente saltaba de júbilo, como si todas las estrellas se estuvieran alineando. ¿Es hora de pasar a la tercera fase del plan? Narración POF. Parece que han aparecido muchos personajes, me siento un poco extraño siendo el último en aparecer. Sarutobi suspiró cuando sus sandalias tocaron el suelo. Miró a todas las personas presentes y era más o menos a quien esperaba. Mifune era un representante de la Tierra del Hierro ya que todo el conflicto había ocurrido en su territorio. Raikage y Killer B, ya que se decía que su relación con Red Dot y Dark Brotherhood era bastante profunda. Finalmente, Ken y sus asociados, aunque la mayoría de la Hermandad Oscura estaban ocupados atendiendo sus propias heridas o ayudando a los samuráis heridos. Saltemos la falsa humildad Sarutobi. No importa si llegaste aquí primero o último. El Raikage parecía estar bastante acostumbrado a las payasadas de Hiruzen. Era cierto que el tercer Hokage siempre fue educado, pero el Raikage había aprendido de un lado diferente de él durante las muchas batallas que habían librado. Detrás de ese exterior educado y gentil había una mentalidad calculadora y astuta que fácilmente rivalizaba con la de Danzo. Después de todo, era un prerequisito, el trabajo de un Kage requería cierto grado de delicadeza. Tan falta de tacto como siempre, el Hokage sacudió la cabeza con una sonrisa irónica antes de continuar. Pero tienes razón. Lo único que importa ahora es, ¿por qué exactamente nos llamaste a todos aquí, Ken? Con su pregunta, la atención de todos se volvió ahora hacia el joven líder de la Hermandad Oscura, quien simplemente seguía sonriendo. No necesitabas que viniera aquí para ayudar a defender la Hermandad si Mifune y la nube ya estaban aquí, entonces, ¿qué tienes exactamente en mente? Mifune, el Raikage y B miraron a Ken con la misma curiosidad. Dentro de Killer B, Yuki de 8 colas también estaba observando la situación con bastante intriga. Me pregunto si terminó confirmando más sobre su existencia, B. Intenta tener algo de tiempo a solas con Ken después de que esto termine, quiero hablar con él. B sudó un poco al escuchar a su compañero bestia gritar en su mente. Solo podía sudar y no internamente, la mayor parte de su atención todavía estaba fijada en Ken y sus próximas palabras.
El asesino ciego parecía feliz de tener toda su atención, y finalmente aplaudió, permitiendo que su sonrisa se apagara. Pensar que lo hice tan obvio, me preguntaba si debería esperar a una última persona, pero parece que pueden estar tardando un poco más de lo esperado. La cabeza de Ken se inclinó hacia un lado mientras soltaba un suspiro cansado. Hubiera preferido que Uzumaki estuviera aquí también, pero como sea, están confabulados con Leaf, así que esto debería ser suficiente. De todos modos, condiciones óptimas para mi propuesta, no hay necesidad de retrasarla. Antes de que los confunda con mi clan, creo que sería mejor para mí compartir mi historia con todos ustedes, mis objetivos. El tono serio de Ken solo fue enfatizado aún más por su expresión pétrea. Normalmente, el Raikage les habría dicho a todos que fueran directo al grano, pero no se atrevió a ser tan grosero con Ken y arriesgarse a arruinar su amistad. Mientras tanto, Hiruzen también estaba un poco frustrado internamente. Raige era uno de sus acérrimos rivales al final del día, y tener que reunirse con él en términos cordiales se sentía bastante extraño con la guerra en curso. Pero también estaba intrigado. Después de todo, el pasado y las motivaciones de Ken todavía eran un misterio para el mundo en general. Mifune solo asintió y esperó pacientemente. Sabía que Ken no era propenso a compartir demasiado sobre sí mismo. Demonios, había una razón por la cual Ken ni siquiera había compartido su edad con sus alumnos de la hermandad al principio. ¿Pero por qué compartió su edad con la nube en primer lugar? ¿Qué le impulsó exactamente a hacerlo? El viejo general miró al Raikage Yabe, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Fue porque la amistad de Ken con ellos era profunda? Pero no habría sido exagerado decir que la amistad de Ken con la Tierra del Hierro era más profunda. Demonios, él era básicamente una familia a los ojos de Yuichi, y el propio Mifune lo consideraba uno de sus aliados más confiables y capaces. Debe haber algo más en esto. Los ojos cansados de Mifune escanearon el maltrecho campo, los montones de cadáveres que se habían reunido. Y en ese momento, algo en su mente pareció finalmente encajar en el lugar correcto. La sensación de finalmente colocar la última pieza de un rompecabezas. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en su teoría, Ken empezó a hablar una vez más. Verás, he tenido una infancia bastante limitada, siempre corriendo y huyendo de las autoridades. Supongo que se podría decir que era un niño de montaña. El tono del monstruo ciego parecía bastante melancólico al recordar su pasado, una sonrisa melancólica pareció surgir en su rostro también. Mis padres eran desertores, se ofrecieron recompensas por sus cabezas porque se negaron a morir en una guerra que no tenía nada que ver con ellos. Al hacerlo, perdieron su honor, sus familias y, finalmente, sus vidas. Mifune miró un poco hacia un lado mientras recordaba más sobre las hienas de montaña, las personas que Ken llamaba a sus padres. De ninguna manera eran despreciables a sus ojos. Daisuke había sido un hombre bastante confiable a ese momento al final del día. Y el grupo que lideraba no eran criminales a los ojos del general Samurai, solo resbaladizos e inteligentes. El viejo general no se enojó por su traición, pero la ley seguía siendo la ley. Tenían que sentar un precedente para evitar más desertores en el futuro. A medida que viajaba por el mundo, no podía evitar encontrarme con más y más conflictos, adentrándome en el mundo shinobi sin siquiera desearlo explícitamente. Necesitaba ojos, así que construí la hermandad. Necesitaba oídos, así que construí conexiones con el inframundo utilizando mi creciente reputación. Necesitaba estabilidad, así que busqué el Uzumaki y aprendí Fuinjutsu. Necesitaba extremidades, así que me hice amigo de aliados poderosos, tanto a sabiendas como sin saberlo. Ken sonrió mientras contaba su historia de una manera muy abreviada. No profundizó, pero al mismo tiempo dijo lo suficiente para permitir que las personas que escuchaban construyeran una imagen en sus mentes. Con cada paso que daba, me topaba con más y más guerra. Cada vez luché por lograr lo que me propuse, y cada vez lo logré. Creé un refugio seguro para mí aquí, dentro de las ruinas que yacían ante tus ojos. Ken señaló hacia los restos del complejo de la Hermandad Oscura. La mirada de Mifune se suavizó, estudiando la escena frente a él, no pudo evitar sentir que era trágica. Como pueden observar tus ojos, el mundo insiste en arrastrarme a sus guerras y miseria. No importa lo que hiciera o haría, siempre alguien encontraría algo a lo que aferrarse y la guerra volvería a suceder. Los huérfanos de la guerra que adopté seguramente se verán sumergidos en más y más conflictos y guerras a medida que pase el tiempo.
El Cloud y el Hokage también parecían sentir un poco de lástima por la historia de Ken. Pero ellos, especialmente el Raikage, parecían sentir bastante rabia por las circunstancias. Y al sentir sus emociones hervir, el monstruo ciego se dio cuenta de que era hora de revelar su objetivo. Golpear mientras el hierro estaba caliente, por así decirlo. Es por eso que los reuní a todos aquí. Personas con las que he forjado alianzas, personas de las que me di cuenta que simpatizarían con mi causa. La expresión seria del asesino se rompió por un momento, mientras sonreía y miraba hacia un lado. Parece que la última llegada también está aquí ahora, a lo lejos, una figura roja parpadeante en la distancia. El Hokage también sonrió al verlo, dando lentamente un paso hacia un lado mientras la figura se acercaba a ellos a gran velocidad. Oh. Entonces se supone que él es esa última persona, ¿eh? El Raikage le dio a Ken una sonrisa temblorosa cuando la figura frente a ellos se volvió clara. Un hombre de mediana edad con largo cabello rojo, vestido con un Jonin Fest gris empapado en sangre, con pantalones negros y sandalias. En su pecho estaba el gran símbolo de un remolino, y en su cabeza estaba el protector de frente con un símbolo similar. En su espalda había dos espadas ensangrentadas, junto a algo que parecía un barril atado a su espalda. Wow, parece que me he perdido bastante. El recién llegado miró a su alrededor con una expresión plácida antes de que su mirada finalmente se posara en Cloud, Hokage y Mifune. El Raikage miró hacia un lado y frunció el ceño, desviando la mirada al reconocer a ese hombre al instante. Uzumaki Yoriko. El actual líder de Whirlpool Village y jefe del clan Uzumaki. Se han perdido, pero no tanto como pensaban, estaba a punto de explicar por qué los llamé a todos aquí. Ken sonrió y se cruzó de brazos, Yoriko asintió y lentamente se desató el cañón de su espalda y lo dejó caer al suelo, levantando una pequeña nube de polvo. Ha pasado un tiempo desde que hablamos en persona, pero no pude rechazar una invitación tuya. Hay algunas cifras bastante desagradables, pero admito que también tengo mucha curiosidad por saber qué tienes en mente, comentó Yoriko mientras miraba hacia el Raikage, quien continuó frunciendo el ceño, esta vez encontrando la mirada del Whirlpool Kage desafiante. No seas demasiado arrogante, Yor, el Raikage escupió con desdén, pero fue interrumpido por el sonido retumbante de Ken aplaudiendo una vez. La atención de todos finalmente volvió al monstruo ciego, quien parecía un poco decepcionado. Entiendo que no todos aquí tienen buenas relaciones entre sí, pero por favor mantengamos las cosas civilizadas, ya ha habido suficiente derramamiento de sangre hoy. El asesino habló con los brazos cruzados, su voz monótona y sin emoción. El Raikage suspiró y murmuró una disculpa, mientras Yoriko sacudía la cabeza y seguía prestando atención a Ken. Mi objetivo es simple. Para evitar que lo que pasó hoy vuelva a suceder pronto, quiero que todas las personas aquí presentes formen una alianza. Ken escuchó algunos confusos "Uyo", antes de que la información se asimilara adecuadamente. Esperarlo. Los ojos del Raikage se abrieron cuando miró al Hokage y a Yoriko, quienes parecían alzar las cejas confundidos. Sin ofender, Ken. Pero la nube y el remolino no están en los mejores términos, el líder del clan Uzumaki sacudió la cabeza con una sonrisa forzada. Lo mismo ocurre con Leaf Village, añadió Irzuen mientras su expresión permanecía sin cambios. Sin embargo, sus ojos se entrecerraron hacia Ken. Mifune permaneció en silencio, simplemente observando la situación mientras acariciaba lo que quedaba de su barba medio quemada. Es cierto que sus aldeas están en guerra, pero ustedes tres desean que esa guerra continúe sin fin. ¿Qué exactamente lograrían con eso? Yoriko, la nube participó en la alianza hecha para arruinar tu clan, pero eran solo un grupo entre los muchos que se habían reunido allí, y ni siquiera llegaron a las costas de la tierra de Whirlpool. El jefe del clan Uzumaki también se rascó la barbilla, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado mientras miraba al Raikage una vez más. Mientras tanto, Ken continuó. Hiruzen, la hoja y la nube sufrieron mucho daño durante esta guerra. No debería haber mucha animosidad en este punto a menos que sientas la necesidad de derramar más sangre innecesariamente. Sin embargo, el Hokage no estaba tan silencioso como Yoriko. Es cierto que ambas partes están perdiendo en nuestro conflicto, pero eso no significa que estemos preparados o dispuestos a convertirnos en aliados cercanos. Ken pareció un poco decepcionado al escuchar eso, pero también parecía haberlo estado esperando.
Estoy dispuesto a actuar como mediador entre ustedes tres. Esta alianza no es algo para ayudarnos a luchar contra el mundo. Está destinada a darle al mundo la oportunidad de descansar. Al menos mientras la gente de aquí esté en el poder, daría a nuestras respectivas aldeas y a la gente de nuestras tierras algo de tiempo para respirar. Un período de paz, por así decirlo. Las palabras de Ken parecieron resonar tanto en el Hokage como en Yoriko, quienes se miraron por un segundo. El propio Raikage no parecía estar en contra de su idea. Solo él sabía cuánto había sufrido su pueblo debido a la guerra en curso. Él también se había cansado de eso ahora. Le gustaba la prisa, le encantaba pelear. Pero siempre iba a anteponer las necesidades y los deseos de su pueblo, y sabía que necesitaban la paz. La Tierra del Hierro también está dispuesta a actuar y mediar entre las naciones dentro de la alianza. Y sus palabras esencialmente sellaron el trato para todos los Kage presentes. Todos miraron al samurái normalmente silencioso, mientras se ponía del lado de Ken sin la más mínima vacilación. Al final, todos asintieron y estuvieron de acuerdo, todavía se miraban no tan amigablemente, pero Ken estaba seguro de que esas cosas se arreglarían con el tiempo. Y así se formó la Alianza de las Tres Esquinas. Una alianza formada por samuráis, cazarrecompensas / asesinos a sueldo y shinobi. Pero todavía quedaba una cuestión más por abordar. Y el Raikage estaba más que dispuesto a ser quien señalara el elefante en la proverbial sala. Ok, entonces todos los presentes aquí trabajaremos juntos de ahora en adelante, para asegurar la prosperidad de cada uno. Pero no tenemos la última palabra en las decisiones de guerra. Entonces, ¿qué pasa con la nobleza real de las tierras que nos gobiernan? Narración POF. ¿Qué pasa con la nobleza real de las tierras que nos gobiernan? La voz del Raikage fue seguida por el silencio. Todos miraron a Ken una vez más, esperando su respuesta. Ninguno de los presentes pensó ni por un segundo que Ken no había hecho planes sobre cómo convencer a los daimon de cada tierra. Las familias reales fueron, al final del día, quienes tomaron las decisiones. Todas las aldeas ocultas estaban empleadas por otros. No había manera de que el monstruo ciego no hubiera tomado eso en cuenta. Las aldeas ocultas son empleadas por las familias nobles, es cierto, pero ahora también tenemos mucha influencia. Todos nosotros juntos deberíamos ser más que suficientes para tener la misma influencia que el antiguo dios Shinobi. El asesino se cruzó de brazos mientras levantaba a la única persona que logró algo similar a lo que quería. Seju Ashirama. Con diferencia, el hombre era considerado el shinobi más poderoso hasta la fecha. Bajo su mando, el mundo floreció durante bastantes buenos años. Y fue puramente por su fuerza. Nadie se atrevió a cruzar la hoja, y cuando Ashirama declaró que deseaba poner fin al período de guerra, ninguno de los daimon se atrevió a ir en contra de sus deseos simplemente por su fuerza. Y nadie se atrevió a iniciar guerras durante su época porque sabían que él se involucraría. Demonios, era lo suficientemente fuerte como para capturar y entregar las bestias con cola a las otras aldeas también, con la esperanza de que sirvieran como elemento disuasorio después de su muerte. Pero incluso con las bestias con cola, armas literales de destrucción con personalidades, nadie se atrevió a empezar a luchar mientras Ashirama estuviera vivo. Solo después de su muerte comenzó correctamente la era de las guerras shinobi. Fue casi el regreso de los estados combatientes, solo que con mucha más estructura. Pero el caos estructurado no era mucho mejor que el caos normal, y el sufrimiento todavía los rodeaba. Eso podría funcionar honestamente, murmuró Irzuen mientras miraba a todos los que se habían reunido. Estuvieron presentes tres de los shinobi más fuertes del mundo, uno de los Jinchuriki más fuertes, el asesino más poderoso y el samurái más fuerte. Es un poco brutal, forzarles la paz usando nuestras fortalezas e influencia, pero mientras trabajemos juntos no debería ser un gran problema. Dios sabe que mi gente también necesita un poco de paz. Yoriko tarareó mientras parecía estar totalmente de acuerdo con el Hokage. Todavía es extraño pensar que trabajaríamos juntos, pero es cierto que hay poco que no podamos hacer si nos esforzamos lo suficiente. El Raikage pareció estar de acuerdo, emocionándose bastante mientras flexionaba un brazo con una sonrisa. Y Killer B detrás de él también parecía estar muy entusiasmado. Sí. Nos unimos, tomamos el mando. Se doblegarán a nuestra voluntad, no podrán resistir nuestro poder. El rapero inmediatamente comenzó a soltar una palabrota, obteniendo una mirada extraña de todos los presentes.
El Raikage suspiró con disimulada decepción antes de sacudir la cabeza y volver a sus pensamientos. Los demás actuaron de manera similar, pero B estaba demasiado ocupado para notar la dura multitud cuando sacó su cuaderno y comenzó a garabatear algunos versos más enfermizos. Lord Yuichi y la Tierra de Hierro también pueden ayudar a presionar a las otras familias nobles. Puede tensar algunas relaciones y correr el riesgo de afectar nuestra postura neutral habitual, pero creo que Lord Yuichi estará dispuesto a echarnos una mano ante la promesa de paz. La declaración del general decapitador fue bastante sorprendente para todos los Kage presentes. La posición de Mifune era de hecho diferente a la de ellos, pero aún así asumieron que Mifune respondía al Daimim al final del día. Solo Ken no reaccionó mucho, ya que ya era muy consciente de la situación en la Tierra del Hierro. Mifune y Yuichi eran esencialmente familia por algo más que sangre, y el Daimim tenía un respeto absoluto por el general samurái. Si están dispuestos a hacer todo lo posible, entonces también podría unirme a ellos. De todos modos, la hoja se beneficiará mucho de este período de paz. El Hokage reflexionó unos segundos antes de decidir revelar también sus cartas. Podemos forzar la mano de Iwagakure y la Tierra de la Tierra para que se unan a nuestra alianza a cambio de que devolvamos a Onoki con vida. Se encuentran en una posición muy precaria ya que han perdido tanto a sus Jinchuriki como a sus bestias con cola. Ahora no tienen la capacidad de rechazar nuestras solicitudes. Irzuen sonrió al recordar la figura rota de Onoki siendo arrastrada por su ambú. Era una pena que el Kazekage y el Jinchuriki de una cola se hubieran escapado. Orochimaru y Jiraiya eran fuertes, pero no eran suficientes para lidiar con ninguno de ellos actualmente. Cuando Hiruzen llegó para ayudar, el líder de arena y la bestia con cola ya estaban apoyados en sus patas traseras, retirándose. Ni Orochimaru ni Jiraiya fueron lo suficientemente rápidos como para seguirles el ritmo adecuadamente durante un período prolongado de tiempo. Se había convertido en una persecución por un tiempo, pero el Hokage se dio por vencido, no queriendo arriesgar su vida innecesariamente arrinconando al Sandryu solo. Podría haber llevado a cualquiera de sus estudiantes a la nube Nimbus, pero incluso entonces la pelea habría sido arriesgada y prolongada. De todos modos, el Sandryu no era tan importante a los ojos de Hiruzen, y sabía que su bando ya había ganado la guerra. Hijo de puta astuto. Me encantaría ver la lamentable figura de Onoki y matarlo con mis propias manos. Pero usarlo como moneda de cambio podría ser aún más humillante. El Raikage elogió y maldijo al Hokage. No era tan raro entre ellos dos, y todos parecían estar demasiado ocupados pensando en las implicaciones de lo que el Hokage había dicho como para notar su pequeño intercambio. No solo eso, pero el Mizukage definitivamente estará de acuerdo y se unirá a nosotros también. No es que tenga muchas opciones. De ahí en adelante, será una bola de nieve. Ken se rascó la barbilla con una sonrisa confiada mientras pensaba en las figuras más importantes del mundo y cómo reaccionarían. La arena también se derrumbará. Ni siquiera se han recuperado completamente de la Segunda Guerra Shinobi todavía. El Hokage también pareció tener una sonrisa descarada en su rostro al darse cuenta de que el concepto de paz estaba a su alcance. Lo iban a hacer. Estaban creando un período de verdadero crecimiento y prosperidad para el mundo. El plan de Ken parecía cada vez más no solo posible, sino también fácil. El tablero de juego estaba configurado de tal manera para su equipo que esencialmente tenían a sus oponentes en jaque mate desde el principio. Mifune no pudo evitar sudar un poco mientras sus ojos se fijaban en el asesino ciego que había hecho todo eso posible. ¿Es por eso que anunció su era después de todo? ¿Era este tu plan desde el principio? El samurái ya lo había reconstruido todo, bueno, la mayor parte al menos. De las personas presentes, él era el más cercano a Ken y el que más conocía sobre él. Se dio cuenta ahora, pero todo. Cada mínimo detalle de la guerra que acababa de ocurrir parecía haberse alineado favorablemente para Ken y sus intereses. No habría sido descabellado decir que él había estado detrás de la guerra misma, ¿verdad? Bueno, así hubiera sido. Todo el complejo fue destruido y muchas de las cosas que sucedieron no podrían haber estado bajo su control. Pero Mifune todavía tenía esa extraña sensación en sus entrañas, que él y las otras personas presentes no eran en realidad jugadores en el juego, sino solo peones en el tablero. Habría sido un pensamiento perturbador para la mayoría. Pero Mifune no vio ningún problema en eso. Si el plan de Ken iba a ser de ayuda para su gente, entonces realmente no le importaba ser un peón.
Aceptaría plenamente su posición si concediera paz a su pueblo. Estaba seguro de que los demás también estarían de acuerdo si llegaban a la misma conclusión que él. Pero no había manera de que Ken pudiera explicar eso. Estoy empezando a cuestionarme cada vez más, Ken, sin duda eres nuestro mayor aliado y confío en tu juicio al final del día. Pero Dios, ¿desearía que a veces fueras más fácil de leer? Mifune suspiró internamente mientras su mirada se volvía hacia un lado y comenzó a prestar más atención a la conversación que sucedía a su alrededor una vez más. Perfecto, en ese caso, podemos comenzar tan pronto como lleguemos a casa y descansemos un poco. La Hermandad Oscura aún necesita encargarse de reconstruirse. Ken asintió a todos los presentes, su sonrisa casi contagiosa mientras estiraba el cuello hacia el barril que Yorihiko había traído consigo. Por cierto, ¿qué pasa con el equipaje extra? Su pregunta pareció tomar un poco por sorpresa al líder Uzumaki. Yorihiko miró a Hiruzen por un segundo antes de negar con la cabeza. Bueno, hasta donde yo sé, es un asunto oficial de Leaf Village. El líder Uzumaki habló con un tono bastante cuidadoso, claramente no dispuesto a divulgar más sobre la situación. Ken simplemente asintió, entendiendo que no era algo que Yorihiko debiera divulgar en primer lugar. Bueno, en este punto el negocio de Leaf también es asunto tuyo. Y como estás involucrado en este asunto, mereces saberlo. El Hokage pareció suspirar, mientras su expresión se volvía bastante sombría. Caminó hacia el barril sellado y abrió algunos de los sellos alrededor de la tapa, abriéndolo con un ligero zumbido. Salió vapor del barril antes de que se sacudiera y se cayera. La expresión del Hokage parecía casi arrepentida mientras sacudía la cabeza y la giraba ligeramente hacia un lado. De ese barril salió la figura sin extremidades de un hombre. Tenía el pelo negro corto y despeinado, le faltaba un ojo y tenía todas las extremidades amputadas. Llevaba ropa gris, bueno, al menos los restos de un yukata gris. Por el olor, Ken pudo deducir con seguridad que la mayor parte de la sangre en la chaqueta y las espadas de Yorihiko era de ese hombre. Y también pudo reconocer la firma de su chakra. Danzo Shimura, parece que finalmente cruzó la línea, ¿eh? El Raikage se burló al ver al hombre. Danzo respiró lentamente mientras su ojo se adaptaba a la luz, y su mirada finalmente se posó en las personas que lo observaban. Ya sabía que todo había terminado, así que no se sorprendió ni se sobresaltó al ver a Hiruzen. Sabía que las cosas habían salido mal desde que los grupos que él y otros Kage más pequeños lideraban fueron interceptados por Uzumaki. Tampoco pasó mucho tiempo antes de que fueran capturados. Danzo era relativamente fuerte, pero estaba muy lejos de Yorihiko, quien ni siquiera necesitaba usar las cadenas selladoras de adamantita contra él. Como puedes ver, o sentir, supongo, mi antiguo compañero decidió volverse pícaro. Tú fuiste quien me llamó la atención sobre esto discretamente en aquel entonces. Ha traído vergüenza a nuestra aldea, por lo que será castigado adecuadamente, aunque parece que ya ha sido castigado bastante. Hiruzen no pudo evitar hacer una pequeña mueca al ver a su viejo amigo y camarada en tal estado. Bueno, él intentó dar pelea, y no quería que luchara demasiado durante el proceso de sellado. Yorihiko simplemente se encogió de hombros sin disculparse. No, lo manejaste bien, pero yo me encargo desde aquí. Hiruzen se acercó a su viejo amigo y le dio una palmada en el hombro antes de empujarlo hacia el barril y colocarlo en posición vertical. Todavía necesito un poco más de tiempo para descubrir el verdadero alcance de sus crímenes. Sus raíces se adentran profundamente en Leaf Village. Siempre actuó para su beneficio, pero creo que su deseo de tener el control superó su razonamiento últimamente. Hiruzen parecía tener mucho que decir, su mirada era compleja y las emociones dentro de él iban desde la tristeza hasta la ira, pasando por la apatía y el arrepentimiento. Un lío confuso, como algunos podrían llamarlo. Estaba claro que Hiruzen era del tipo sentimental, pero aún así estaba muy bien sereno. Gracias por saciar mi curiosidad. Ken asintió lentamente hacia Hiruzen, quien lentamente levantó y aprovechó el cañón en su espalda. No hay problema, ahora todos somos aliados, hablaremos de nuevo pronto. El Hokage asintió mientras una nube amarilla se filtraba desde la suela de sus sandalias y lentamente lo levantaba del suelo. Yorihiko, ¿vienes conmigo?, dijo el Hokage mientras se volvía hacia el líder Uzumaki. Después de todo, los dos iban en la misma dirección. Y el líder Uzumaki estuvo de acuerdo, solo mirando a Ken por última vez. Nos pondremos al día más tarde tomando una taza de té. Hasta entonces, cuida a mi hijo.
gritó Yoriko mientras saltaba sobre la nube Nindo. Luego asintió hacia los demás presentes, específicamente hacia Mifune, ya que todavía no estaba de humor para actuar de manera amistosa con el Raikage. Bueno, Bei y yo podemos quedarnos y ayudarte a reconstruir por ahora, todavía necesitamos descansar y recuperar algo de chakra antes de continuar. El Raikage se volvió hacia Ken con una sonrisa tan pronto como los dos se fueron. Eso sería muy apreciado, el monstruo ciego asintió una vez más, sonriendo mientras lo hacía. El Raikage se rió un poco, se dio la vuelta mientras agarraba a Beth por el cuello y comenzó a caminar hacia los restos del complejo. Mi samurai también puede ayudar a establecer residencias temporales para los niños. Mifune miró hacia Ken, su mirada un poco complicada, pero al mismo tiempo también serena. Gracias, eres confiable como siempre Mifune, tenemos mucho trabajo por delante. Así es. Pero las cosas parecen bastante esperanzadoras, ¿no? Sí. Ciertamente lo son. Narración POF. De hecho, el Samurai y el Cloud Duo ayudaron a la hermandad con la vivienda. De ninguna manera eran un equipo de construcción profesional. Pero tenían muchas manos en la forma de Samurai y mucha fuerza en la forma de Bei Raikage. Terminaron usando algunos de los árboles talados o derrumbados para construir docenas y docenas de cabañas sobre la tierra quemada frente al complejo derrumbado. Las cabañas fueron construidas en el cráter donde las bombas de bestias con cola chocaron por primera vez con los Rasomons que los Blades convocaron. Por supuesto, el cráter se llenó usando algunos jutsu de estilo terrestre. Los Blades y los niños ayudaron con eso, pero una vez más, el Raikage hizo la mayor parte del trabajo, ya que la mayoría de los miembros de la hermandad estaban demasiado cansados. No se especializaba completamente en liberación de la tierra, pero aún conocía una gran variedad de jutsu, como lo haría cualquier Kage respetable. Ken también ayudó en ese aspecto, al igual que el Raikage, su conocimiento fue suficiente para ayudar a apagar los incendios dentro del bosque y rellenar los cráteres. Los samuráis también ayudaron en el proceso de limpieza, se ocuparon de los cadáveres y se los llevaron para incinerarlos y enterrarlos adecuadamente. A pesar de su disgusto general por los shinobi y sus esfuerzos, todavía respetaban a los muertos, razón por la cual el santuario que Ken había construido para sus padres había permanecido intacto durante todo ese tiempo. Los samuráis que habían pasado también se dejaron llevar, pero de forma un poco más ceremoniosa. Después de todo, eran samuráis que habían servido a su país poniendo sus vidas en juego y siguiendo obedientemente las órdenes hasta el final. El epítome de lo que todos los samuráis aspiraban a ser. Era natural que recibieran los mayores honores y entierros como héroes. Sus familias también recibirían una fuerte compensación y se les daría una vida segura. Pero esos eran asuntos con los que Mifune iba a lidiar después de su regreso. Por ahora, las cabañas de madera se construyeron teniendo en cuenta la longevidad y la robustez. Eran bastante simples, pero Ken ya había hecho arreglos para que llegara un gran equipo de construcción y los ayudara a reconstruir. Limpiar los escombros requirió bastante mano de obra, pero todo se hizo en 3 semanas. Incluso habían logrado recuperar muchas puertas y muebles de los edificios derrumbados, lo que iba a ser bastante útil. Y fue en ese momento que Mifune y los samuráis que quedaron también partieron. El Raikage y Be también se marcharon, por supuesto con la promesa de permanecer en contacto. Su alianza de las 3 esquinas todavía estaba muy activa y sobre la mesa. Solo era cuestión de hacerlo oficial y conocido en el mundo. Pero lo que el mundo supo primero fueron los detalles de la guerra y el asalto a la Hermandad Oscura y su complejo. Ayudó a consolidar aún más a la Hermandad Oscura como una entidad a la par, si no mayor, que las 5 grandes aldeas. También se convirtió en un hecho bien conocido que recibieron ayuda de la Tierra de Hierro, la Aldea de las Nubes, la Hoja y el Remolino. El remolino y la nube no fueron una sorpresa para el mundo, ya que se promocionaba que Ken estaba bastante cerca de ambos lados. Pero el Leaf tomó a muchos por sorpresa. Tras la investigación del Daimín de la Tierra del Fuego, se revelaron más detalles. Y el gremio de información, que tenía agentes en todo el mundo, también pudo darse cuenta del asunto. Ellos, como siempre, se beneficiaron mucho de difundir esa información entregándola al mejor postor. Al final, se supo dentro del mundo shinobi que Leaf estaba involucrado debido a que uno de los suyos se involucró en el asalto. La Hoja se encargó de ayudar a la Hermandad a evitar que ocurriera un conflicto mayor entre la Hoja y la Hermandad Oscura. Al menos esa fue la explicación que se le dio al Daimín del País del Fuego.
Como aún no habían decidido hacer pública su alianza, era natural que Hiruzen inventara una historia para encubrir su participación y la de Leaf. También era técnicamente cierto, ya que uno de los factores más importantes en su decisión de movilizar a tanta gente fue porque sabía que Danzo estaba involucrado. Eso y el hecho de que Jiraiya le había suplicado que ayudara a la hermandad. El Sannin incluso había llegado a afirmar que, si Hiruzen no iba a hacer nada, entonces se volvería rebelde y los ayudaría él mismo. Por supuesto, el dios Shinobi ató a su alumno al revés y esencialmente lo castigó, pero aún así tomó en cuenta la opinión de su alumno. Jiraiya era, al fin y al cabo, una persona perspicaz. Tenía talento para comprender a los demás, razón por la cual Hiruzen confió en él para comenzar a construir la red de información de Leaf. Unirse a la alianza de las tres esquinas fue un gran salto en opinión del Hokage, pero también se consideró necesario en ese momento. El Whirlpool Kage probablemente había sentido lo mismo. Después de todo, si se hubieran negado, la alianza aún se habría realizado. La única diferencia era que los miembros fundadores serían solo de la Hermandad, la Nube y la Tierra del Hierro. Esos tres partidos ya eran más que suficientes para representar una amenaza significativa para cualquier otra nación. De hecho, la alianza de las tres esquinas todavía habría sido lo suficientemente poderosa como para representar una amenaza para todas las naciones, incluso si de alguna manera se hubieran peleado y unido. Entonces, en lugar de ser arrastrado y obligado a aceptar los términos que la posible alianza quería como el resto del mundo, era mucho más inteligente simplemente ser parte de los miembros fundadores de la alianza. De esa manera, al menos sus opiniones importaban y la seguridad de sus aldeas estaba garantizada. Esa era exactamente la razón por la que Hiruzen no sentía ningún resentimiento hacia Ken, quien era obviamente el cerebro detrás de todo. Al igual que Mifune, el Hokage se dio cuenta de que Ken había decidido revelar su edad sabiendo que volvería en su contra. Después de todo, el niño asesino ciego podría simplemente haberse quedado callado hasta crecer hasta el punto en que nadie en el mundo se hubiera atrevido a enfrentarlo. Pero no, había aprovechado la oportunidad para atraer a sus enemigos y aprovechó la situación para deshacerse de muchos de ellos de una manera que fue a la vez decisiva y dio paso a la formación de la alianza. Hiruzen se sintió un poco decepcionado consigo mismo por no haber logrado desenredar las redes antes de llegar a los restos del complejo de la Hermandad Oscura ese día. Él y todos los presentes básicamente habían sido interpretados por Ken. La mejor parte. El Hokage ni siquiera podía estar enojado por eso. Incluso si supiera la verdad y que hubiera sido esencialmente manipulado, todavía no podría guardar ningún resentimiento. Al final del día, solo iba a beneficiar a Leaf. Probablemente Yoriko también había llegado a una conclusión similar. Hiruzen conocía al líder del clan Uzumaki lo suficientemente bien como para comprender su proceso de pensamiento. En este punto, solo tenemos que esperar un poco hasta que las cosas se calmen. La guerra ya se ha ralentizado debido a que todos los bandos están agotados, por lo que no hay prisa en ese sentido. La única razón por la que aún no se ha declarado terminado es porque las familias nobles no aceptarán terminarlo tan fácilmente. Al final, el Hokage decidió simplemente llamar a su shinobi para que jugara a la defensiva a partir de ese momento. Yoriko y el Raikage hicieron lo mismo, pero a un ritmo diferente para no hacer que el mundo sospechara que estaba sucediendo algo más. Para evitar más discusiones, la nube y el remolino incluso decidieron organizar algunos conflictos a pequeña escala y solo informaron sobre bajas falsas en papel. Sabían que no iban a tener que mantener esa fachada por mucho tiempo, por lo que no temían ninguna investigación futura por parte de los nobles de sus respectivas tierras. Y mientras eso se estaba instalando y sucediendo, Ken todavía estaba en el proceso de reconstruir el complejo. Había logrado mucho en esa guerra, no solo en términos de deshacerse de futuras molestias, sino también en términos de formar la alianza que iba a ser crucial para lograr su objetivo final. Aparte de eso, la invasión también sirvió como una buena prueba para sus defensas y preparación contra un conflicto real. Y Ken estaba bastante satisfecho con los resultados. Su plan de barrera no solo había funcionado, sino que había funcionado espectacularmente. Saburo informó que, según sus cálculos, si él mismo no hubiera interferido en derribar la barrera, el ejército contrario nunca habría logrado derribarla antes de que llegara Ken. Y en situaciones normales, Ken simplemente habría sido convocado dentro de la barrera también, así que realmente fue un completo éxito.
Los niños también se desempeñaron más allá de todas las expectativas. Ken ya había hecho arreglos para que Saburo rompiera la fachada de traición temprano si alguno de los niños estuviera en verdadero peligro, pero ni siquiera era necesario. En cambio, parecía que todo su entrenamiento había valido la pena. E incluso los más descuidados entre ellos, como Yue, se habían tomado la situación con absoluta seriedad. El miembro con el mayor número de muertes fue, como era de esperar, Tatsukio. El asesino de una sola pierna confiaba mucho en su velocidad y le vendría bien un poco más de dominio sobre más ninjutsu, pero sus resultados aún fueron sorprendentes. Había incapacitado o matado entre 200 y 300 shinobi, y esos eran solo números confirmados. Morita, el segundo más fuerte entre los niños, apenas había llegado a la mitad de ese número antes de lesionarse un poco y cansarse. La propia Yue solo logró llegar a los 30, lo cual fue un poco decepcionante para ella, pero ayudó mucho a los hermanos menores. Después de todo, a los niños como Ume no se les permitía unirse a la lucha de manera demasiado activa. Los niños mayores formaron un círculo protector a su alrededor por un tiempo, y Yue era parte de ese círculo. Tenían que esperar hasta que Tosu apareciera para ayudarlos. Y entonces también apareció el Raikage. A partir de ese momento ninguno de los niños más pequeños estuvo en peligro alguno. Incluso mientras descansaba, el Raikage arrancó muchas cabezas a velocidades que los niños presentes apenas podían comprender. Sin embargo, era seguro decir que el mayor número de muertes pertenecía a las bestias con cola. Utilizaron movimientos a gran escala con abandono imprudente, y muchos murieron simplemente porque se encontraron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Todo esto, por supuesto, fue agravado por Saburo, quien estaba observando la situación en curso mientras estaba escondido con algunos de sus clones. Algunos de sus clones estaban escondidos bajo tierra por todo el campo de batalla, preparados para saltar y ayudar a la hermandad si fuera necesario. Y algunos de ellos también murieron a manos de las bestias con cola, lo cual fue lamentable. Pero Strauman estaba más que de acuerdo con perder todos sus clones. Especialmente porque le entregaron una gran cantidad de materiales cadáveres para momificar y usar para hacer otros nuevos. Ken estaba bastante satisfecho con las métricas recibidas, como algunos esperarían. Le permitió comprender más sobre la forma en que se usaban las bestias con cola en el campo y los peligros que poseían para las personas que no eran él. Aunque eso era natural. Por algo se las consideraba armas de destrucción masiva. Pero fue bastante irónico que causaran más daño a su propio pueblo que al enemigo. Mientras Ken miraba esas métricas y estadísticas dentro de la cabaña de madera que ahora le servía como oficina, no pudo evitar levantar la cabeza hacia la puerta, que se abrió en el segundo siguiente. Toso, me alegro de verte. Bueno, no lo veo exactamente. Pero entiendes mi punto. Ken asintió hacia el First Blade, quien se acercó una silla de madera y se sentó justo enfrente del escritorio de Ken. Necesitamos hablar, señor. El primer Balde habló en un tono decidido, haciendo que el monstruo ciego simplemente suspirara en contemplación. Pensé que esta conversación surgiría en un momento u otro, no tiene sentido posponerla. Por supuesto, como siempre, habla libremente. Ken asintió y se cruzó de brazos, recostándose en su silla mientras su cabello presionaba contra el cojín desgarrado del respaldo. Bueno, entonces, ¿te importaría decirme exactamente por qué no confiaste en mí o en Akira lo suficiente como para contarnos el plan que urdiste con Saburo? La primera espada fue directo al grano, haciendo que el líder ciego suspirara una vez más. A veces desearía que le gustara andarse por las ramas. Eso me daría más tiempo para pensar en las cosas. Aquí no se trataba de confianza, Toso. Se trataba simplemente de eficiencia y riesgos. Decirles a ustedes dos corría el riesgo de que su actuación no fuera tan realista, lo que definitivamente habría alertado a los que observaban a la hermandad. Ken decidió ser directo también. Después de todo, su razonamiento era simple. Pero eso no significaba que a Toso le tuviera que gustar. Señor, con todo respeto. Confío en usted con toda mi alma, usted es la única razón por la que pude recomponer mi vida, darle buen uso a mis talentos y darle sentido a mi existencia. Entiendo que no confío en que Akira actúe en consecuencia, ya que está un poco enfermo mentalmente. Pero ¿por qué no pudiste confiar en mí? Sus preocupaciones también estaban bastante fundadas. Tosu había sido el más cercano a Ken durante mucho tiempo.
Fue el primer estudiante oficial de Ken, el primer miembro de la Hermandad Oscura y el First Blood. Fue el primero en comprender y dominar las técnicas de Ken, y fue quien transmitió esa información a los niños con distintos grados de éxito. Había hecho mucho por el bien de Ken y no se había comprometido ni un poco para garantizar que se lograra el mejor resultado para su maestro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué confía en Saburo más que en mí? Pero a medida que pensaba más y hablaba más y más, no podía evitar sentir que también estaba exagerando las cosas. Se sentía como si estuviera arrinconando a Ken y actuando de forma demasiado infantil, impropia de alguien en su posición. Pero no pudo evitarlo, por primera vez en años se sintió impotente, fuera del círculo. Un círculo que había ayudado a Ken a construir desde cero. Simplemente no se sentía bien, incluso si las razones de Ken fueran sólidas. Los sentidos de Ken se filtraron profundamente en el alma de First Blood. Sintió las furiosas emociones dentro de él, las frustraciones, la ira, el dolor y también, la envidia. Ahora, el monstruo ciego solo pudo suspirar, maldiciéndose internamente por no tomar en consideración los sentimientos de Toso con sus planes. El monstruo ciego había hecho mucho para distanciarse de las emociones a la hora de planificar las cosas. Había hecho todo lo posible para evitarlo después de la situación con los 7 espadachines, sabía que nada bueno saldría de ello. Pero parecía que por error había dejado de considerar no solo sus emociones sino también las de quienes lo rodeaban. A medida que crecemos, aprendemos, supongo que todavía me queda mucho por crecer. El silencio en la cabaña parecía inquietante, Toso comenzaba a sentirse cada vez más frustrado y ansioso, por lo que Ken decidió finalmente hablar después de pensar las cosas más a fondo. Toso, las orejas del First Blood se animaron por un segundo como si estuviera sorprendido cuando el silencio finalmente se rompió. Lo siento. Pero Toso ciertamente no esperaba una disculpa desde el principio. No tomé en consideración tus sentimientos ni los de los niños. Seguí adelante con un plan que ponía a todos en peligro. A pesar de que había hecho preparativos para su seguridad, todavía hice todo sin su conocimiento ni el de ellos, por lo que la angustia que usted y los niños sintieron es muy real. La voz de Ken, por primera vez en mucho tiempo, sonaba mucho menos robótica y mucho más humana, y los ojos de Toso no pudieron evitar abrirse mientras seguía escuchando. Yo, intentaré trabajar en esto, para evitar que algo así suceda en el futuro. Todavía soy nuevo en esto, en tener una familia en la que puedas confiar plenamente. Después de todo, la vida de Ken era un desastre bastante tumultuoso. Y si bien era cierto que en su vida actual tenía una familia desde hacía algunos años, nunca se había abierto del todo a nadie. Ni siquiera a los que lo criaron. Estaba empezando a abrirse, pero luego murieron. Y se retiró a su caparazón. Fueron los hijos de la hermandad, Toso y Akira, los vínculos que él había creado, los que lentamente lo estaban sacando de ese caparazón. Palabra clave, despacio. Después de todo, que eran unos pocos años en comparación con las décadas que había pasado privado de toda conexión humana genuina en su vida pasada. Tienes razón, tú más que nadie tenía derecho a saberlo. Y de ahora en adelante no te mantendrán a oscuras sobre nada más. El First Blood no pudo evitar temblar levemente al escuchar esas palabras, sus ojos también se sentían llorosos. Pero él se negó a llorar. No quería parecer débil, no delante de su líder, no después de escuchar sus honestas palabras. No quería que sus lágrimas empañaran la vista que tenía frente a él. La visión de Ken, el líder al que tanto idolatraba, admitiendo sus errores y comprometiéndose a mejorar. Yo acepto tus disculpas. Después de asimilar esa escena durante unos segundos, Toso finalmente habló de nuevo. Los niños no estaban enojados contigo de ninguna manera, confían completamente en ti, solo estaba siendo irracional. Los hombros de Toso parecieron hundirse por un segundo, mientras su tono se volvía un poco oscuro. A pesar de estar conmovido, todavía sentía como si hubiera actuado de una manera impropia. Ahora. No llamemos irracionales a tus preocupaciones muy reales sobre mis problemas de confianza y mis recelos. Tienes pleno derecho a enojarte conmigo por lo que ha sucedido. Ken suspiró una vez más mientras su dedo golpeaba lentamente el brazo de su silla. Gracias, señor. Por todo. Toso asintió antes de darse la vuelta. Yo también iré a atender a los niños, por favor, cuídense. La primera espada asintió y comenzó a alejarse. Ken solo asintió en respuesta mientras observaba al hombre salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de él.
Y tan pronto como se fue, Ken lentamente apoyó la cabeza en su escritorio. ¡Qué desastre! Tal vez dormir un poco ayudaría, ciertamente ha pasado un tiempo. Narración POF. Los meses pasaron y todo avanzó con bastante rapidez. El complejo de la Hermandad Oscura ya estaba en camino de ser reconstruido. El cumpleaños número 14 de Ken también llegó y pasó, con poca reacción ya que nadie en la Hermandad sabía cuándo era su cumpleaños. La edad del padre era un tema un poco incómodo para algunos de los niños. Incluso si él asumiera el papel de padre y todos lo vieran como tal, saber su edad probablemente estaba rompiendo la ilusión de alguna manera para algunos de los niños. Al menos Ken así lo creía, y por eso mantuvo su cumpleaños en secreto. Afortunadamente, la hermandad ya no tenía asuntos urgentes que atender. En su mayor parte, el complejo fue reconstruido, al menos hasta el punto en que los niños regresaron alegremente a residencias más permanentes. Los equipos de construcción todavía estaban trabajando en algunos edificios, como la biblioteca o la oficina del líder, que ahora estaba diseñada para ser un edificio completamente separado de los dormitorios de Ken y Blade. Definitivamente fue así, ya que Toso consideró apropiado estructurar el complejo de manera un poco diferente. Aparte de eso, los niños que resultaron heridos también se recuperaron. La situación había hecho que Ken se diera cuenta de que a la hermandad todavía le faltaba algo bastante crucial, una división curativa. Pero iba a tener que pulir los detalles de eso en algún otro momento. En su mayor parte, todas las operaciones se reiniciaron exitosamente. Uzumaki Kazue, hermano de Kusina e hijo mayor de Yorihiko, también había regresado. Es comprensible que estuviera bastante decepcionado por haberse perdido la guerra, pero no se podía evitar. Nadie se había molestado en informarle y estaba demasiado preocupado por pasar tiempo de calidad y conocer a su hermana. Pero ahora que estaba de regreso con la hermandad, comenzó sus conferencias una vez más, continuando enseñando más sobre Fuinjutsu a los miembros más jóvenes. Jiraiya, el Toad Sannin, también había regresado. Justo a tiempo para que las clases de Senjutsu de Ken comiencen una vez más. Ken consideró echarlo en un momento dado, ya que técnicamente ya no era necesario como espía dentro del Leaf Village. Pero escuchó del Hokage sobre la ayuda del Sannin en la hoja ayudando a la hermandad, por lo que decidió enseñarles Senjutsu con seriedad por el momento. Al final, el progreso de Jiraiya fue todavía lento. Mientras tanto, el más talentoso de los alumnos de Ken en Senjutsu seguía siendo Ume, la pequeña ya era una sabia más perfecta que Jiraiya, de hecho lo había logrado en menos de 2 meses. Es comprensible que el Toad Sage se sintiera muy decepcionado consigo mismo cuando notó que Ume lo había superado, pero al final, eso solo lo motivó a esforzarse más en su entrenamiento. En general, ahora pasó de ser un habitante del bosque que residía fuera de la hermandad a tener un dormitorio dentro del complejo. Su contribución para convencer al Hokage de ayudar a la hermandad y posteriormente unirse a la alianza fue algo que la falta de ojos de Ken reconoció claramente. Por supuesto, la residencia de Jiraiya dentro de la hermandad conllevaba un conjunto de reglas bastante estrictas. Incluyendo, entre otros, no tener ningún acceso o línea de visión hacia la casa de baños durante las horas de baño de niñas/mujeres, y no poder acercarse a ellas durante el entrenamiento en general. Jiraiya se sintió bastante ofendido por la insinuación de que se burlaría de las niñas pequeñas, pero no discutió porque entendió que la primera impresión que le había dejado a Ken no iba a desaparecer fácilmente. Gracias al modo sabio, Ume había logrado alcanzar un nivel que estaba ligeramente por encima de la mayoría de los otros niños, elevándola fácilmente al top 10 de todos los reclutas de la hermandad. Pero personas como Morita, N2, e incluso Yue, ahora N3, aún podrían despacharla con bastante facilidad debido a una diferencia de habilidad. Tatsukio, el demonio con una sola pierna, todavía era el número 1 entre los reclutas, y Ken ya estaba considerando que era hora de que lo ascendieran a Blade. Bueno, simplemente promocionarlo no es suficiente, supongo que deberíamos hacer otro torneo de clasificación, con el ganador ascendido. De esta manera todos sienten que tienen una oportunidad. En verdad, Ken también tenía grandes expectativas de los demás. Sabía que muchos, especialmente Morita y Yue, intentarían encontrar algunas estrategias creativas para derrotar a Tatsukio. Estaba deseando ver sus habilidades en exhibición. Aún así, iba a tener que esperar un poco. En primer lugar, finalmente llegó el momento de que las cosas se calmaran en el mundo shinobi.
La alianza de las tres esquinas iba a darse a conocer en el mundo y debían poner fin al derramamiento de sangre. Ken sabía que ahora estaba entrando en una guerra diferente, política. Pero ya había preparado todas las armas y las pruebas irrefutables necesarias para paralizar el mundo. Ahora, prolongar esa paralización era el objetivo real, pero el asesino ciego sabía que tendría que tomar las cosas paso a paso. Y ahora era el comienzo del primer paso. Ken lentamente clavó la uña de su dedo índice en su pulgar, hizo algunas señales rápidas con las manos y lentamente colocó su mano sobre la mesa. Invocando Jutsu, susurró mientras una nube de humo aparecía frente a él. De esa nube de humo surgió un murciélago más grande que el promedio, sus ojos parpadearon un poco mientras sacudía lentamente todo su cuerpo y se acostumbraba al aire natural lleno de energía a su alrededor. Lorken, gracias por llamarnos, ha pasado un tiempo. El murciélago tenía una voz envejecida, tras una inspección más cercana, también estaba bastante arrugado y tenía una barba espesa, más grande que todo su cuerpo. Un murciélago mayor que se llamaba Koromaru, su cuerpo arrugado era bastante gordo, lo que llevó a que los demás lo llamaran el Gran Redondo. Ken sonrió tan pronto como sintió que el murciélago aterrizaba en su escritorio. No ha pasado tanto tiempo, pero quiero que envíes ese mensaje a los demás también. Oh. ¿Las cosas finalmente están avanzando entonces? Koromaru jadeó un poco antes de darle a Ken una sonrisa de dientes afilados. No necesitaba que le dijeran exactamente qué mensaje entregar, ya que ya había sido redactado de antemano. Simplemente estaba anunciando a los demás miembros de la alianza que iban a hacerlo público. Todos los miembros iban a tomar acciones muy específicas justo después del anuncio. Todo fue para presionar a las familias nobles de las naciones elementales. Yuichi, el daimio de la Tierra del Hierro, ya había aceptado ayudar personalmente con la alianza. Parecía que Mifune tenía el poder de convencerlo como había dicho. O eso o sus intereses y deseos también estaban alineados con el objetivo de Ken, razón por la cual estaba muy de acuerdo con él. Lo primero que sucedería sería que la Tierra del Hierro rompiera su renombrada neutralidad y se involucrara personalmente en poner fin a todos los conflictos en las áreas que rodean su territorio y esfera de influencia. Yuichi también iba a enviar una delegación a cada nación elemental declarando que la guerra llegaría a su fin a instancias de la alianza, él iba a ser el representante de la alianza ante todas las familias nobles. Por supuesto. Era solo cuestión de tiempo y preparación. Ken sonrió un poco al saber que todos estaban listos y ansiosos por terminar la guerra adecuadamente. Su alianza ya estaba comenzando a ser próspera para todos los involucrados, lo que también ayudó a mejorar las relaciones entre Cloud, Uzumaki y Leaf. Estaban muy lejos de tener una relación amistosa, pero al menos no estaban peleando entre sí. Entendido. Aparte de eso, hay algo más que necesita tu atención. El murciélago anciano habló con voz relajada, pero Ken pudo ver por su tono que la situación era bastante grave. Con una leve sonrisa, decidió hacer lo mejor que pudo y adivinar cuál podría ser esa información. Déjame adivinar, Anzo el salamandra se está volviendo cada vez más incómodo con Akatsuki financiado por la hermandad oscura entre él, ¿verdad? El murciélago sonrió, lo que llevó a Ken a darse cuenta de que había acertado con el dinero. No pasó mucho tiempo antes de que Kaya, el murciélago que había dejado con Akatsuki, informara que las fuerzas de Anzo estaban explorando al grupo de huérfanos con ojos bastante hostiles. No mucho después de la guerra, Ken cumplió su promesa y comenzó a suministrar a Akatsuki adecuadamente, tanto con dinero como con artículos de primera necesidad. El problema se debió al hecho de que Anzo no apreciaba mucho lo que era esencialmente una insurgencia de shinobi rebeldes. Fue mucho peor cuando, después de observar a Akatsuki por un tiempo, concluyó que estaban recibiendo financiación de un extraño. Eso siempre significaba problemas. Normalmente, Anzo simplemente los habría atacado de forma preventiva. Cortar el problema de raíz y matar a todos los Akatsuki, incluidos sus líderes. Pero no mucho después de enterarse de que Akatsuki tenía un patrocinador, recibió una carta nada menos que de Ken, explicando la situación. Lo había deprimido un poco, al menos le hizo posponer la idea de eliminarlos por el momento. Especialmente porque Ken había descrito a los Akatsuki como simplemente un grupo de huérfanos de guerra que estaban construyendo un hogar para ellos mismos, y no una insurgencia. Ahora la validez de las palabras de Ken todavía estaba en debate a los ojos de Anzo, pero al menos podía estar tranquilo por un tiempo.
Después de todo, ¿qué tipo de plan habría sido si el partidario secreto de Akatsuki lo hubiera contactado directamente? El apoyo a Akatsuki siguió llegando y el grupo siguió creciendo cada vez más. Ken, por respeto a Anzo, se contuvo explícitamente en proporcionar armas y técnicas a Akatsuki, pero Akatsuki aparentemente seguía haciéndose más fuerte incluso sin eso. Ahora que no tenían que preocuparse por la comida y las necesidades básicas, tenían todo el tiempo del mundo para adquirir técnicas y fortalecerse. Al parecer, unos pocos meses fue todo lo que se necesitaba para que se convirtieran en una fuerza lo suficientemente significativa como para que Anzo quisiera deshacerse de ellos una vez más. O al menos eso era lo que decía el último informe de Kaya que Ken estaba escuchando actualmente. Supongo que tendré que hacer una visita personal a la Tierra de la Lluvia una vez más mientras las ruedas giran y se anuncia la alianza de las tres esquinas. Ken luego despidió a Koromaru, el viejo murciélago, y lentamente se levantó. Se volvió a poner la máscara y lentamente salió por la puerta de su oficina, corriendo directamente hacia Toso, que actualmente vestía un atuendo más informal. Su rostro estaba descubierto, pero el sameada todavía estaba sobre su espalda. Maestro, ¿vas a dar un paseo? La primera espada rápidamente saludó a Ken y se inclinó levemente. El asesino ciego simplemente asintió y se encogió de hombros. Algo así. Al ir a dar un corto paseo por la Tierra de la Lluvia, Anzo necesita hablar con él antes de hacer algo de lo que se arrepienta. Fin del capítulo.